hijos, ha estado en la comisión general, ha estado en el grupo de formación y ahora se ha incorporado al lado, ahora te has incorporado al colegio. Ahora te digo. Seguramente que hay muchas más cosas, pero nosotros esas presentaciones nos sobran, sabiendo que es militante y que ha estado comprometido y que está y que siempre está dispuesto a donde le llamen para. De hecho, hoy ha venido, pues eso, con mucha dificultad, pero él no ha dejado de venir. ¿Vale? Pues vamos a escucharle para que nos ayude a esta asamblea. ¿Vale? Bueno, yo me siento encantado, porque recuerdo la primera vez, cuando habló Pichi conmigo, lo primero que le dije es buscar otro tipo de personas. Pero bueno, luego me dijo, se digo, que tengo que hacer un sábado. Bueno, mira, lo que me han planteado, lo que me planteó Pichi, es que a la Asamblea de Sevilla ya se le ha presentado la semana pasada, en la Asamblea, vino Topi y se hizo una presentación de la Asamblea. No sé exactamente bien qué os presentaría, qué os contaría o dejaría de contar, no tengo una idea con la presentación que me imagino que utilizaría, que ha hecho la Comisión Permanente, pues por donde pude. El encuentro este sería para pararnos en el primer material. ¿Vale? Ahora la diócesis ha dado un tiempo para que se profundice este primer material y lo que él me comentó fue la importancia de que lo pudiéramos presentar, dejar un tiempo que nos vamos a iniciar, no solamente que yo voy a hablar, sino cuestiones que puedan surgir de lo que yo voy a decir o a raíz de la temática que vamos a tocar, que os inquieten o que queráis compartirla, ¿no? Bueno. Pero yo antes de entrar en ese primer material, simplemente una cosa que ya os diría. Si veis el material que se os presentó, si ya os ha llegado, veis que tiene antes de nada una presentación. Y dentro de esa presentación hay una sugerencia buena. Y es que comencemos esta asamblea pues, dejando un espacio, o de un retiro, o de una reunión, donde podamos ponernos en manos de Dios y poner todo el trabajo que vamos a hacer, preparatorio y la celebración de la asamblea, pues todo eso lo pongamos. Y que sea un momento de encuentro y un momento de ver qué actitudes tenemos ante el proceso de la asamblea, cómo nos sentimos, qué expectativas se generan en nosotros, a qué nos comprometemos como equipo, incluso a qué pueblo que se compromete incluso la diócesis, para que la asamblea la podamos desarrollar en las mejores condiciones, para que no nos pase lo que tú has dicho, y es que lleguemos a la asamblea y allí sea donde nos enteremos de algo de lo que no. Bueno, siempre los procesos han sido así, ha habido cambios, a lo mejor de forma, pero siempre hay un trabajo preparatorio. Claro, y los equipos que se incorporan nuevos, por lo mejor van a la asamblea y ese trabajo lo han podido vivir. Y también a los que no somos nuevos, una vez que se celebra la asamblea, muchas veces con el paso del tiempo es cuando vamos tomando conciencia y vamos interiorizando las cosas que hemos compartido. Pero probablemente eso es una forma de proceder muy humana. Nos cuesta trabajo y con el tiempo, cuando lo vamos aplicando, es cuando vamos tomando, nos vamos enterando mejor, lo vamos mejorando. Hago este pequeño paréntesis porque yo sí lo invito a que eso, si no lo tenéis previsto, lo recojáis. Y creo que una manera de entrar en el contenido de la asamblea, pues habiendo creado nosotros las condiciones propicias para hacer cosas. Dicho esto, mirad, a la hora de presentar esta primera parte, yo creo que es bueno que recordemos cuáles son los objetivos que esto lo hemos compartido todos, se aprobaron en el pleno. ¿Qué objetivos hemos compartido con esta asamblea? ¿Qué queremos conseguir? Y hay dos cuestiones que se plantean. Una, que la asamblea nos ayude a avanzar en ser iglesia, acción católica, encarnada en la vida del mundo obrero y del trabajo, que queremos vivir y evangelizar desde la centralidad de la democracia. Queremos mirar el mundo del trabajo desde una clave, que es la situación de los peores que están pasando. Eso es lo fundamental. Si lo miramos bien, esto es el objetivo fundamental de todas las asambleas de la base. Pero además, en esta asamblea hemos querido poner un segundo objetivo que para poder hacer eso, para poder vivir y avanzar en ser iglesia encarnada en esa realidad del mundo obrero desde lo más
Queremos que la Asamblea también nos ayude a dar un paso más para avanzar en ser una comunidad que viva la comunión de vida, la comunión de bienes, la comunión de acción con el mundo del trabajo, en el seno del mundo del trabajo. Y en este objetivo está la intencionalidad de que de esta Asamblea tenemos que concretar prácticas de comunión de vida, de bienes de acción con el mundo del trabajo, entre nosotros y con los empobrecidos del mundo del trabajo. Que realmente sean un tirón de nuestra vida y de nuestra vida. Que nos entusiasmen, que sea un revulsivo. Porque tenemos que romper esa dinámica de que soy militante de la OAS porque llevo aquí toda la vida. Y a esta altura no voy a dejar de ser militante de la OAS. Pero entra una rutina de vida que muchas veces termino por ser el menos convencido de que es posible anunciar a Jesucristo y que eso transforma nuestra vida, transforma la vida de los demás. Es posible que la realidad cambie, que podamos abrir espacios de comunión en toda esta vida tan compleja. Eso es una realidad que es posible, porque es Dios el que la acompaña. Bueno, pues, eso, la Asamblea tiene que generar a nosotros el entusiasmo, la convicción profunda de que es una realidad. Cuando estamos convencidos de una cosa, cuando estamos convencidos realmente de una cosa, los obstáculos que se nos presentan siempre son caminos que nos generan posibilidades para poderlos desplazar. Cuando no estamos convencidos de una cosa, lo más mínimo se convierte en algo que nos paraliza. Y esa militancia rutinaria es negativa. Esa tibieza es muy negativa. Bueno, pero para hacer esto, para poder ponernos como iglesia al servicio de ese mundo del trabajo y de los sectores más empobrecidos, y para concretar prácticas de comunión, de vida, de bien y acción con el mundo obrero más empobrecido, es fundamental que tomemos conciencia del contexto histórico en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque mirar el contexto histórico en el que nos encontramos es el tiempo y ese es el momento de Dios para nosotros. Ese es el tiempo de Dios, el tiempo que Dios ha puesto en nuestra vida, en esta realidad, para que lo podamos descubrir en el seno del mundo del trabajo, en el seno de la gente, de la sociedad, de la realidad más sufrida. Y para ello necesitamos la audacia de atrevernos a conocer esa realidad de sufrimiento y de esperanza. En palabras de José Luis Segovia, en uno de los temas de la quincena de la última revista que escribió sobre la justicia que Dios quiere, decía: conocer es una exigencia de la fe para experimentar al Dios trinitario encarnado en la historia que vive entre los ciudadanos promoviendo la justicia. Nosotros tenemos que ser audaces, valientes, ante la realidad que queremos anunciar, de conocer ese tiempo, ese momento de Dios que es el contexto histórico en el que vivimos. Por eso el militante de la ONU puede ser, o el militante cristiano, alguien que permanentemente se esté lamentando o mirando al pasado o esperando el futuro que va a venir. Nuestro momento es que nos toque. Y ese tenemos que conocer. En la oración que hemos hecho esta mañana se ha recogido un montón de las actitudes con las que nos tenemos que situar ante la realidad. Nosotros queremos mirar desde la fe esa realidad que estamos llamados a movilizar, y decía en la introducción, para ver y comprender lo que le sigue ocurriendo al mundo del trabajo, para preguntarnos, ¿y eso qué significa para la Iglesia? ¿Qué significa para nosotros como parte de esa realidad? Y además lo queremos hacer desde el entendimiento, desde la sensibilidad de la misericordia de Dios. Si queremos mirar la realidad, trayendo a nuestro corazón a los empobrecidos. Por eso, nuestra mirada a la realidad tiene que ser una escucha atenta al clamor de los empobrecidos. Una mirada que nos ponga como iglesia samaritana al servicio del mundo obrero. Que sea una mirada que nos lleve a lavar los pies de la gente por la que vivimos, que estemos a su servicio de Dios. Por eso nuestra mirada quiere ser una mirada con los ojos de la fe. Queremos poner la gafa de la fe, y eso, siempre que nos ponemos la gafa de la fe, nos hace que cuando miremos la realidad se puede mirar desde muchos ámbitos, desde muchas situaciones. La mira en
mirarla desde la fe nos tiene que llevar a preguntarnos siempre y en primer lugar qué suerte corre la persona humana en esa realidad. Y en este sentido, ¿y qué suerte corren los más empobrecidos en esa realidad? No es lo mismo si miramos la realidad y soy un economista neoliberal, que cuando mire la realidad lo que me voy a preguntar en primer momento es cómo están los niveles de crecimiento económico, probablemente. Pero cuando nosotros no miramos la realidad, lo que queremos preguntar es, ¿la persona humana qué suerte está corriendo ahí? ¿Los pobres qué está pasando con ellos? Eso es. Una mirada que quiere ser, por tanto, un diálogo desde nuestra fe con esa realidad. Porque mirad, nosotros no nos queremos situar ante el mundo para condenar todo lo que hay, ni tampoco para generar en nosotros una identificación que no hace ninguna crítica a lo que está pasando. Nos identificamos tanto con la realidad que somos totalmente absorbidos por ella y no criticamos nada. Todo es bueno lo que está pasando. Ni una postura ni otra. Queremos una mirada amorosa de la realidad. Amorosa de la realidad. Y eso significa que en esa mirada lo que queremos descubrir por un lado es la presencia de Dios que hay en mí. ¿Qué hay de Dios en esta realidad? Dios está presente en esta realidad. Por lo tanto, tenemos que mirar qué hay de presencia de Dios en ella para afirmarla y para potenciarla como camino de humanización. Por ello, cuando miramos la realidad y vemos la iniciativa como semillas del reino que ya están presentes, iniciativas de grupos, de organizaciones, de personas, lo que queremos es apoyar, construir, animar el mundo para seguir. ¿Por qué? Dios que se está haciendo presente en toda esa iniciativa. Queremos también mirarla para ver lo que en esa realidad niega a Dios. Y por tanto, si niega a Dios, niega al ser humano. Y eso tenemos que conocerlo para poder denunciarlo, para poderlo transformar y para poderlo humanizar. Y por último, necesitamos mirar la realidad también para descubrir la laguna que en ella existen de fraternidad y humanidad. Porque estamos convencidos de que ofrecer a Jesucristo como propuesta de salvación, de liberación, de humanización, posibilita aportar elementos a la realidad para rellenar todas esas lagunas que podemos encontrar. Bueno, esto que estoy diciendo de lo que pretendemos con esta mirada nos lleva a ver que nuestra mirada no va a ser un ejercicio intelectual, sino quiere ser un ejercicio militar. No miramos la realidad exclusivamente para saber más cosas de esa realidad, que es importante saberla, sino que queremos mirar para que la realidad se ajuste al plan que Dios tiene sobre ella. Por lo tanto, es un ejercicio militar. Y en este sentido, lo que queremos hacer requiere que seamos muy humildes desde el principio. Seamos muy humildes. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder hacer, ni lo pretendemos, un análisis de la realidad social donde recojamos todos los elementos, sino que nos queremos preguntar por ella para ver, como una ejercicio militante, qué retos se desprenden de esa realidad para que podamos evangelizar el mundo del trabajo. Eso es lo que realmente nos mueve. Preguntarnos por lo que nos queremos preguntar para obtener retos que nos hagan plantearnos no solamente qué tenemos que hacer, que probablemente sea muy importante, no es la pregunta fundamental, sino cómo tenemos que ser para poder evangelizar el mundo del trabajo. Y esa manera de ser va a llevarnos a plantearnos qué cosas tendremos que hacer. Claro, si lo que queremos preguntarnos desde la realidad, sacar qué reto nos plantea para abordar la evangelización del mundo, pero, y yo estoy diciendo que eso supone que nos planteemos cómo tenemos que ser, nosotros no solamente vamos a querer mirar la realidad desde los ojos de la fe, sino que desde la fe, desde el Evangelio, queremos coger la realidad para que también ella nos mire a nosotros. Por eso en la metodología, cuando veáis la parte de la metodología que viene después de cada material, va a haber una primera parte donde, siguiendo la intencionalidad de la formación permanente, no solamente nos va a decir, mirad, esta es la realidad, la vamos a coger y nos vamos a decir, pues yo no estoy de acuerdo con esto, yo aporto esto, yo creo que faltan estos elementos.
en esta realidad, tu vida y la vida de tu equipo, ¿qué comparte de esta realidad? A mí, ¿cómo me está afectando esta realidad que estoy viviendo? Vamos a coger la realidad para que desde el Evangelio nos ayude también a que ella nos mire a nosotros y podamos discernir sobre cómo es nuestra vida, sobre cómo es la vida de nuestra vida. Cuando veamos los retos, va a decir, y de estos retos, ¿tú cómo lo estás viviendo? ¿A ti cómo te afecta? Ese va a ser el primer ejercicio de la metodología. Ese va a ser para que lo compartamos en el equipo. Luego a lo mejor se nos va a pedir un resumen para ponerlo en comunión a nivel diocesano. Después haremos otro ejercicio, porque necesitamos compartir una mirada como organización. Y luego ya nos pondremos a ver el material, a discutirlo, a ver qué falta, qué no falta. Pero el primer ejercicio es de confrontación con nosotros. Mirad, en este sentido, cuando nos acercamos a la realidad, sobre todo cuando miras la realidad desde ti mismo, o cuando dejas que la realidad te hable a ti, de cómo es tu vida, nos damos cuenta que no nos queremos situar ante la realidad desde fuera de la realidad. Porque nosotros formamos parte de esa realidad. Nosotros estamos manchados también de las cosas que vemos en la realidad. Tal vez que sea el milagro de la encarnación. Es que nosotros no somos gente que llegamos desde fuera, sino que somos gente que vivimos la realidad y nosotros también interiorizamos y experimentamos debilidades y posibilidades para evangelizar al mundo previo del trabajo, porque somos parte de ese mundo previo del trabajo. Por eso nosotros queremos mirar totalmente y estamos manchados por esa. Y es un diálogo amoroso, porque es un diálogo de comprensión de lo que pasa, de ponernos en el lugar de lo que estamos viviendo, porque formamos parte de ello. Esto es un ejercicio que es importante que lo hagamos cuando miramos las redes sociales y cuando miramos también las redes. No nos podemos situar como los no tocados, los no manchados, que enjuiciamos lo que está pasando sin vernos afectados por eso que estamos haciendo. ¿Vale? Y una última cosa, ya me meto a presentar los contenidos de lo que es la Trinidad de Pablo. Creo que también es muy importante que cuando cojáis el material y lo pongáis a ver, tengáis una actitud de apertura a lo que nos plantea la organización. Eso no significa de aceptación sin más, porque luego vamos a poder hacer modificaciones, cambiar, modificar, incluso decir el planteamiento no me vale, pero sí de apertura. De apertura. No vino un material que han elaborado uno desde no sé si sabe dónde. Decimos desde arriba, lo de arriba será lo malo que lo de arriba lo decimos, también lo del norte. Entonces, bueno, no se lo digo lo de arriba porque parece que vamos para Madrid. No, porque no se ha elaborado así, sino que lo hemos ido elaborando entre todos, aunque todavía estamos en un paso previo, porque lo vamos a seguir elaborando entre todos. Pero recordar, a finales del curso pasado, la diócesis hicimos, los equipos hicimos aportaciones de qué es lo que estamos conviviendo en nuestra realidad. Fue como una lluvia de ideas. Y a partir de ahí se ha ido elaborando este material. Que luego una comisión general ha hecho modificaciones, ha cambiado y ha hecho las propuestas de trabajo. Por lo tanto, que lo vivamos como posibilidad. Como posibilidad. Abiertos como posibilidad. Porque muchas veces, no digo que se pero en otros sitios pasa. Yo sé si ha podido pasar en algún momento, nos vienen los papeles y casi la primera, primero vemos el tamaño y la primera actitud es a la defensiva. ¿Quién sería eso? Veo. Porque creo que además perderíamos energía para que realmente veamos lo que el material, este material y todo lo que vayamos a hacer quiere conseguir. Es que nos planteemos cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, para que lo que la Iglesia y para lo que los sectores más empobrecidos del mundo necesitan la persona. Eso no significa que luego modifiquemos todo lo que tengamos que modificar, pero que tengamos que hacer. Pues dicho esto, yo ahora os voy a presentar todos los contenidos de esta primera parte, pero voy a intentar dar algunas claves
¿verdad? Si alguien había pensado perfecto, escuchamos otra y cuidado. Hombre, seguro que se puede escribir esto que no, que vaya a leer luego mejor, eso, ¿no? Pero es lo que tenemos. Le pediremos al Señor que vayamos por el mejorado un poquito por este tipo de cosas. Pero bueno, mirad, una primera clave que yo creo que sí que es importante que la tengamos presente, y es, después de recoger toda la aportación desde la vida, desde la vida donde estamos encarnados, donde estamos comprometidos como militantes, que fue todas esas aportaciones que fueron llegando, después de todo el trabajo de estos 6 años, la primera constatación es que el contexto social esencialmente posee los mismos rasgos que compartimos en la anterior asamblea. Recordáis que hay un librito morado que se llama que son las conclusiones de la asamblea, y una primera parte que se llama una realidad no realizada, que es de las dos asambleas. Bueno, pues la primera constatación era que hay todo un conjunto de rasgos que creemos que siguen siendo fundamentales y que siguen siendo válidos. Sí, una realidad donde podríamos decir, vemos que sigue confluyendo el problema de los empobrecidos y el problema de la deshumanización, o el problema de la injusticia y el problema antropológico, que era lo que decía. Y que ahora después voy a intentar, porque eso es lo que va a ser el material, ir desgranando eso que ya compartimos hace 6 años, vemos que sigue siendo fundamental a la hora de ver lo que nos está pasando. En estos años, lo que sí hemos ido viendo, como nos dicen el último informe FOESA, es que se siguen caracterizando en estos momentos, después de estos 6 años, porque la pobreza se ha hecho más profunda y más extensa, porque la desigualdad ha aumentado, porque el trabajo asalariado se ha ido precarizando más, porque los derechos sociales se han ido recortando respecto a hace 6 años. Entonces, aunque las causas que lo han provocado, los rasgos, creemos que siguen estando presentes. Es decir, en estos años lo que se ha ido imponiendo es una creciente fractura social en nuestra sociedad. Y al mismo tiempo se sigue viviendo una dinámica deshumanizadora, tanto a nivel de la vida personal, como, y esto creo que es muy importante, como desde el punto de vista del proyecto social, proyecto político, proyecto de convivencia en nuestra sociedad. Experimentamos que es un proceso como si lo humano, la centralidad de lo humano, se viniera diluyendo en ese proyecto social a la hora de construir las relaciones en la vida en sociedad. Ahora voy a explicar un chiquito más. Bueno, pues, por ese motivo, por lo que estoy diciendo anteriormente, de que los rasgos son muy comunes a lo que mirábamos hace 6 años, no todo, por eso hay cambios, hay cosas que se aportan nuevas. Todo el material, si lo habéis ojeado, no sé si llevo tiempo ojearlo, cuando vamos viendo los pasos, si cogéis el librito de hace 6 años, pues se va a mantener el esquema de lo que veis. Y hay todo un apartado que hablamos, lo que sigue vigente de lo que decía, y lo que creemos que puede ser novedoso, lo que se ha cambiado. En todos los distintos puntos que vamos viendo, en ese esquemita va a aparecer eso. ¿Qué es lo que decíamos y seguimos diciendo en este sentido? Pues que vivimos en una sociedad en la que conviven 2 tendencias. Por un lado, un debilitamiento de la lucha por la justicia. Es decir, vemos que hay una tendencia generalizada de debilitamiento de lucha por la justicia. No existe en amplios sectores de la sociedad, no en otros, pero en amplios sectores de la sociedad, una clara conciencia del escándalo que representa la pobreza y de que se trata de un problema de injusticia, de un problema radical de injusticia y de desigualdad. Existe, en muchos sectores sigue existiendo una indiferencia social y un conformismo ante lo que está pasando. Todavía, en muchos sectores de nuestra sociedad, que hay
una convicción, y es de que en la medida que haya mayor crecimiento económico, se resolverán por sí mismo todas las necesidades que tenemos nosotros. Sí, se sigue identificando el progreso con crecimiento económico y con bienestar individual. Y no existe la clara conciencia de que realmente es un problema de justicia y que para que la justicia sea una realidad se tiene que luchar y se tiene que tener como un objetivo fundamental el poder. No va a venir la justicia por el hecho de que crezcamos económicamente. Eso el Papa en la exhortación apostólica de la ley del Evangelio lo ha dejado muy claro cuando habla de la ley del rebosamiento. Por mucho que crezcamos, ellos utilizan mucho la figura de la copa. Hay gente que plantea, si crecemos mucho, esto es como una copa, cuando esté llena, los que tienen dinero, pues rebosará y se podrá, al rebosar ese crecimiento, esa ganancia, esos mayores beneficios, hará que el conjunto de la sociedad pues pueda progresar también. El Papa en la exhortación dice, eso no está demostrado que sea así, porque nunca ocurrió. Porque nunca ocurrió. Y no se lo planteamos. Y es que para poder realmente abordar el problema de esta fractura social, que cada vez es mayor, no se va a poder solventar si no se toma de manera decidida y se convierte la justicia en un objetivo a conseguir. No va a llegar a conseguir. Por eso nos preocupa muchas veces más los niveles de vida, recuperar los niveles de vida que teníamos, que conseguir justicia para todos. Y mucha gente, un sector muy importante de nuestra sociedad, que está situado. Es más, en esta tendencia, en este debilitamiento de la lucha por la justicia, predomina el no poner en relación la realidad del mundo del trabajo, la realidad del trabajo, con la realidad de pobreza que tiene un amplio sector de nuestra población. Tanto es así que incluso hay sectores dentro de nuestra sociedad, y tenemos que decir también de nuestra iglesia, que piensan y que han afirmado pues, esa idea de que el mundo obrero como un problema social ya no existe. No existe. Existen ciertos desajustes que se pueden ir solventando a nivel económico, pero no existe. Bueno, esa parte está mucho más extensa, vosotros vais a poder profundizar sobre ella. Y al mismo tiempo, este debilitamiento en la sociedad, esta realidad de debilitamiento de la lucha por la justicia, que tiene un efecto tremendo, porque uno de los efectos que tiene es que cuando se va produciendo esta situación y se va generando en un convencimiento de mucha gente que nos rodea, se convierte en un obstáculo fundamental para que podamos afrontar los problemas de empobrecimiento, los problemas de romper esa fractura social de la que constatamos que se da en nuestra vida. Yo decía antes que una actitud que teníamos que tener era mirar la realidad para ver qué presencia de Dios hay en ella, para potenciarla, para animarla. Bueno, pues junto a esa tendencia, por otro lado hay una creciente, constatamos, y en estos años se ha puesto muy evidente, una creciente indignación, de la que está emergiendo en otros sectores de la población el anhelo de justicia y además está emergiendo la conciencia del papel central de la precariedad en el empleo, del desempleo, del no trabajo en la generación de pobreza. Y además está surgiendo porque la gente está tomando conciencia de que es posible transformar esta realidad. Con otro entusiasmo, con otra idea. Constatamos que esto es una realidad que está apareciendo. Y esto para nosotros se convierte en posibilidades para la acción evangelizadora. ¿Por qué? Porque se convierten en cauces donde podemos conectar el Evangelio con esos valores que están resurgiendo también en nuestra sociedad. Bueno, una primera constatación contada. Vivimos en nuestra sociedad todo un debilitamiento en amplios sectores de la lucha por la justicia, aunque de manera incipiente también se está dando una indignación que está llevando a la movilización, a generar un anhelo de justicia, de cambiar la realidad para que sea mucho mejor.
Una sociedad, que sería el segundo elemento, hemos dicho una sociedad donde se está produciendo esto, y una sociedad en la que se sigue, decíamos entonces, lo seguimos manteniendo, lo digo entonces en la otra asamblea, enseñoreando una forma de organización social y de comprensión del ser humano, la capitalidad. Es decir, el capitalismo como señor de esta realidad. Es decir, un capitalismo que es no solamente una manera de organizar la economía, nuestra vida social, sino que se ha ido progresivamente convirtiendo en cultura, en una manera de entender al ser humano, de comprender, de configurar. Decía José María Martínez que el capitalismo había conseguido no solo destruir el mundo que necesitaba para poderse reproducir y para poder funcionar, sino que también había conseguido crear la persona capaz de habitar ese mundo. Bueno, pues, este capitalismo que se ha enseñoreado, que se ha hecho omnipresente en nuestra realidad, que la configura, sería otro rasgo fundamental de la realidad social de la vida. ¿Por qué? Porque no solamente ha generado un modelo económico con los valores que pueda generar eso, sino que esos valores lo ha trasladado más allá de la esfera económica, y son los valores que rigen la vida de las personas, que nos configuran. Un paréntesis aquí. Esto que yo estoy planteando, todo lo que además lo va a decir el material, parte no de que esta realidad social nos determina a los seres humanos. Porque entonces la pregunta sería, ¿dónde queda la libertad de las personas? Pero sí nos condiciona muy fuerte, aunque siempre existe la posibilidad, y es nuestra intencionalidad, de poder remar en dirección contraria. No nos determina, pero nos condiciona, también a nosotros, como estudiantes del arte. Por eso cuando veamos los materiales vamos a ver qué implicaciones tiene eso a otros niveles, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la formación. Por eso lo importante que es que nos formemos con la conciencia de que lo que queremos hacer desde la fe en nosotros mismos, en la realidad social, cultural, lo están haciendo en un sentido contrario. Por eso cuando nosotros nos formamos y llevamos a cabo nuestro plan básico de formación cristiana, nuestro plan de formación política, permanentemente nos encontramos un choque grande entre lo que nos plantea el Evangelio y lo que yo mamo, interiorizo en el mundo en el que vivo, porque no estoy fuera de él. ¿Vale? Bueno, sería otro elemento importante. Claro, esta lógica capitalista elimina todo lo que se opone a la competencia en la búsqueda permanente del mayor beneficio posible. Por eso va a ir convirtiendo todo en mercancía de la que obtener un beneficio. Y esto va a ser destructivo para la vida de las personas. Y eso, por ejemplo, lo va a hacer en un ámbito que es esencial para nosotros, que es el trabajo humano. Al convertirlo en una mercancía, lo va a destruir. En el material se nos va a explicar cómo, a lo largo de toda la historia del capitalismo y fundamentalmente lo que hace con el trabajo, hemos ido intentando generar, y eso es la historia del movimiento obrero, diques de contención, espacios de no mercantilización, de desmercantilización. Pero el capitalismo, en la medida que eso ha sido un obstáculo para obtener ese máximo beneficio, lo ha ido destruyendo. Por eso todo lo que hemos ido consiguiendo de conquista a nivel de derechos laborales, a nivel de protección, a nivel de estado de bienestar, etc., con el tiempo y sobre todo a partir de los años 80, con todo el desarrollo del neoliberalismo y en esta crisis lo hemos visto muy claro, todos esos diques de contención, de desmercantilización, han ido saltando por los años. Bueno, esto genera toda una desestructuración de la vida de las personas
pero también de la vida en sociedad, para configurar un proyecto común, un proyecto político, un proyecto social común, donde la centralidad sea lo humano. Y es uno de los elementos en los que el material de la Asamblea va a incidir, porque se lo va a presentar como un reto fundamental para nosotros. Bueno, esto que nos plantea este tipo de sociedad, con este enseñoreamiento del capitalismo, otro elemento nos va a plantear, nos va a decir que va a generar, entre otras cosas, una situación de sufrimiento y empobrecimiento y deshumanización en el mundo obrero, por lo que supone de mutilación e instrumentalización del trabajo. El planteamiento era un poco ver que en la realidad social en la que nos encontramos, donde se produce este debilitamiento de la lucha por la justicia, aunque es verdad que hay elementos que nos están hablando de una indignación que nos está llevando a buscar a un anhelo de justicia, que fundamentalmente se produce en un contexto social donde hay una preeminencia de ese capitalismo que configura esa vida social y la cultura en la que estamos viviendo, nos genera todo un proceso de destrucción de la vida humana, tanto a nivel personal como social, porque aborda, va a plantear, ahora voy a desarrollar primero, pero dos aspectos, dos elementos, dos dimensiones que son fundamentales de la vida humana. Una es lo que hace con el trabajo, y la siguiente lo que hace con la dimensión política. Mirad, el capitalismo ha hecho esta mutilación y esta instrumentalización, la ha hecho a lo largo de sus distintas conversaciones, pero especialmente en el neoliberalismo, que es la política económica que venimos viviendo, como he dicho anteriormente, de los años 80. Y al deformar y mutilar e instrumentalizar el trabajo, lo que va a ir haciendo es, en lugar de ponerlo al servicio de las necesidades que tenemos las personas que trabajamos, lo pone al servicio del trabajo, del crecimiento económico y de la máxima rentabilidad económica. Esa es la experiencia que hemos tenido de lo que ha pasado con el trabajo humano. Y eso es lo que ha ocurrido con el trabajo, y por eso el trabajo humano no lo podemos identificar totalmente con lo que ha hecho el capitalismo con él, que es convertirlo en un empleo, en trabajo salarial, que es lo que nosotros conocemos. Por eso muchas veces nosotros, cuando identificamos trabajo, lo identificamos exclusivamente con el trabajo que podemos vender o que se puede comprar en el mercado. Pero el trabajo es mucho más. Eso es lo que han hecho con el trabajo. Al hacer esto, lo que se cosifica es la persona. Ya sabemos que trabajo y trabajo no se pueden separar. Por eso el empobrecimiento, la deshumanización de la que hablaba al principio, son intrínsecos a esta manera de entender el trabajo. Y aquí no hay falta de tenernos, porque creo que venimos reflexionando el último día de la UAS, trabajo digno para una sociedad decente, pues estuvimos planteando todas las rasgos, características de lo que estaba suponiendo esta situación y que el material pues, nos va a recordar algunas de ellas. Esta situación es lo que está llevando, sobre todo una situación en el trabajo, donde estamos viviendo toda una tendencia importantísima de precarización y de empobrecimiento de la vida de las personas que trabajan. Es decir, la vida del desempleo y del subempleo van planteando una situación de falta de recursos, de reconocimiento de derechos de las personas que están trabajando. Y esto nos está llevando, si no lo conseguimos frenar y remediar, a una sociedad, como dice el Papa, de descarga de personas. Porque mirad, y esto es algo que hemos compartido, si el trabajo es el que nos incluye, el trabajo asalariado, fundamentalmente, hoy por hoy, es el que nos incluye socialmente, el que nos reconoce una serie de derechos, cuando tenemos trabajo se nos reconocen una serie de derechos,
en la medida que ese trabajo es cada vez más precario y es más escaso, hay mucha gente, entre otros, a tener una renta para poder vivir, que si no tiene ese trabajo, no lo puede tener. Pero además está siendo cada vez más precario, que es que aunque te lo tengas, tampoco se te reconoce, se te van a reconocer unos derechos básicos. Por tanto, a lo que está buscando muchísima gente es a esa realidad, esa cultura del mercado. Bueno, digo, el capitalismo, he dicho anteriormente, hay dos dimensiones de la persona que son fundamentales y que están generando empobrecimiento y deshumanización. Una es lo que hace con el trabajo y la otra lo que está haciendo con la dimensión política. Es decir, se está dando una profunda debilidad y deformación de lo político como instrumento para construir vida social a la medida del ser. Y el problema es que el dominio social de esa lógica económica, pues lo que va haciendo es configurar una manera de orientar la política acorde con la hegemonía social y cultural del capitalismo y con el modelo economicista de producción y consumo, que está basado más en el individualismo, en la comunión, en el amor propio más que en el amor a los demás. Por eso la política se ha ido configurando más al servicio de la economía, de los intereses económicos, de la lógica economicista, mucho más que al servicio de las necesidades de la población. Aquí creo que tampoco hace falta que nos detengamos mucho, porque lo que ha ido haciendo esta lógica economicista en las personas es que esa dimensión que tenemos las personas, que es la dimensión social, la dimensión política, la dimensión comunitaria, la ha ido deformando. La manera de trabajar, la manera de producir, hace que muchos de nuestros compañeros, de nuestras personas, de nosotros mismos, no tengamos tiempo para poder participar en realidades sociales junto a otros. Porque esa dimensión de la persona, que la tenemos todos, esa dimensión política, no es funcional con la manera de organizarse nuestra sociedad, con las necesidades de la producción y del consumo. Por lo tanto, el gran problema de esta lógica es que está rompiendo y deformando esa dimensión política que tenemos las personas. Y cuando eso ocurre, las personas, lo que vemos en la política, la vemos más como un problema, como algo que no tiene nada que ver con mi vida. Y lo que genera en nosotros es una visión totalmente negativa de la situación. A esto lo mismo que la política la terminamos se termina viendo más como espectáculo, por lo tanto como espectadores, donde se quedan los profesionales de la política al servicio de ella, donde se salpican de infinidad de casos de corrupción y hace que la gente cada vez más se retraiga ante la responsabilidad, la corresponsabilidad de la construcción social. Esto que estoy planteando supone un problema enorme. Porque como podemos comprobar, ante esta mutilación e instrumentación de lo que se hace con el trabajo humano, de una dimensión fundamental de la persona, y en lo que se convierte en la política, que es otra dimensión fundamental de la persona, la capacidad que tenemos para responder a esa lucha por la justicia, que es fundamental para construir otro tipo de sociedad, otro tipo de realidad, hace y tiene un efecto muy grande. Bueno, ¿cómo vamos a decir? Bueno, como decía anteriormente, trabajo y política son dos dimensiones esenciales de la vida humana. Y ellas deben de contribuir a responder a las necesidades que tenemos las personas y, por tanto, al desarrollo de la vida personal y la vida social.
y al imbuirse de esa lógica economicista se han deformado. Vamos a hacer otra cosa mejor. Mientras yo recupero la voz, lo que podemos es ahora. Hasta lo que he planteado, pues si queréis plantear alguna cosa, decir algo, comentar, y ahora sí mientras yo respiro un poco más. Pues yo me alegro de que en la UAR, en los materiales de la UAR, me da miedo lo que voy a decir porque delante de la salida probablemente toda la vida en la UAR, pero a mí me alegra profundamente que puedan salir rasgos positivos cuando se analiza la realidad. Pues en la UAR hay una extraordinaria habilidad de que cada vez que se analiza la realidad o cada vez que se usa el ver, siempre es lo peor. Esto es un desastre. Tan es así que incluso en las encuestas que hacemos, pues siempre hay esas preguntas condicionadas por las que parten siempre de una realidad negativa de tu entorno. A nivel ambiental, ¿crees que en el ambiente hay que cambiar la situación? ¿Qué harías tú para cambiar? Yo creo que a mí lo que me alegra profundamente es que se vean elementos de presencia de Dios en la realidad. Me hace como que nos cuesta trabajar. Quizás sea porque para no acomodarnos, pero yo creo que es bueno que se empiece a plantear que ese incipiente movimiento de indignación que aparece ahí, pues que se refleje como un elemento positivo. Es que los materiales de hace 6 años, los de hace 10 años, qué difícil era encontrar elementos positivos en nuestra realidad que significaban efectivamente esa presencia de Dios. Y si aparecían, parecía de una tangencial muy suave, como, bueno, pero esto es verdad, pero tampoco, aquí lo que hay, no sé si me estoy explicando, yo creo que viene bien que empecemos a ver esa posibilidad de que realmente hay movimiento que evidencia la presencia del plan de Dios y que resulta contrario a todo eso que estamos viendo. Movimientos de indignación, movimientos de solidaridad, gente organizándose, gente luchando, gente joven trabajando y peleando por una serie de principios. Yo creo que esas cosas es bueno que empiecen a reflejarse en nuestros materiales como, coño, la presencia de padre, pero coño es un elemento complementario, pero que de algún modo se vea que realmente que hay presencia de Dios en esta lucha, que no es todo tan desastre, ¿no? A mí por eso me alegra mucho que empiecen a aparecer este tipo de cuestiones aquí, con cierto respeto además, y a incipiente movimiento de indignación. Parece como que, coño, no fraga, hay un movimiento de indignación. A lo mejor lo he dicho yo ahora mismo. No, eso son cosas... No, lo que sí quiero... Mira, en estos temas hay una cuestión que yo creo que sí que tenemos que superar. Si existía o no existía, ahora mismo todos estamos en la clave. Tal vez, probablemente la mayor fuerza está en que necesitamos, queremos, tenemos, y lo tenemos que hacer si queremos una mirada de fe de la realidad, descubrir todo lo que en ella hay de esa presencia. Yo estoy contigo. Bueno, yo personalmente creo que este ejercicio lo hemos hecho en otras asambleas también. A lo mejor no se ha percibido, a lo mejor tampoco en la realidad había manifestaciones como ahora no estamos viviendo. Pero el ejercicio lo hemos hecho, fíjate tú hasta qué punto yo recuerdo en la 7ª Asamblea General y hablábamos, si ya eran los materiales, en el sitio donde se recoge todas las cosas, como un elemento de las posibilidades para la organización. Y cuando miramos la realidad, y esas posibilidades, estamos hablando de esto, de estas manifestaciones de esa presencia de Dios. Pero independientemente de si lo hemos acentuado más o menos, lo que sí es importante es que en este ejercicio lo tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer porque, mirad, porque hay una condición
de cómo nosotros creemos que tenemos que poner en diálogo nuestra fe con el mundo mismo. Y en esa condición está en que la fe la podemos poner en diálogo, en ese ejercicio de ponernos en diálogo cuando miramos, para ver lo que niega la realidad, lo que la realidad niega el plan de Dios, por tanto niega a la persona, pero también para lo que nos firma. Y ahí estarían todo ese tipo de iniciativas que yo creo que tenemos que recuperar. Porque las tenemos que convertir en posibilidades para esa evangelización, para lo que queremos hacer. Eso no se da solamente en este puntito, cuando veamos todo el apartado que tengo aquí explicando, lo que no me he querido detener en él, incluso en esta situación de presencia en toda nuestra vida de lo que del capitalismo, que se ha convertido, como digo, no solamente en una manera de organizar, sino en una cultura, en el aire que respiramos, que no lo vemos, pero que va condicionando nuestra vida, en la comprensión, en eso que no solamente ha configurado el mundo, sino también la persona capaz de habitar ese mundo. En esa realidad también vemos esa manifestación de Dios en un montón de iniciativas que dentro del propio capitalismo, a la hora de abordar la economía, el trabajo, se están convirtiendo en cauces de transición para poderlo transformar y poderlo superar. Un ejemplo de lo que estoy diciendo, la banca ética. La banca ética que nace dentro de la sociedad en la que estamos, pero que su práctica genera un cauce de tránsito hacia otro modelo, hacia otro paradigma económico, social en el que estamos viviendo. Formas de trabajo a nivel cooperativo, iniciativas de comercio justo, iniciativas, y eso está ahí. Por lo tanto, es importante que cuando miremos la realidad, todo eso lo vayamos viendo. Y cuando vayáis leyendo el material, todo ese tipo de cuestiones van a aparecer. ¿Vale? Bueno. Sigo, si no queréis, gracias por la ayuda para que ya la cosa se acabe. Tanto estudiar, esto habíamos hablado. Bueno, pues en esta mirada de la realidad social, como digo, estas dos realidades, el trabajo y la política, al ser dos dimensiones fundamentales de la vida humana, cuando se le mete dentro esta lógica economicista, se deforma. Y al deformarse, lo que se deforma es al ser humano impidiendo el desarrollo de un proyecto social, de un proyecto de vida, por un lado personal, pero también de un proyecto de vida social que sea causa de inclusión y de humanización. Por eso, cuando el trabajo y la política se atrofia, se convierten en principios de empobrecimiento y de deshumanización, de exclusión y de descarga. Acordaros que yo, cuando empezaba a hablar, he dicho una de los elementos fundamentales de la mirada de nuestro contexto social es que seguimos viviendo en una situación de confluencia del problema de los empobrecidos y del problema de la deshumanización. Sí. Seguimos viviendo un problema clave de la situación de la cantidad de gente que está viviendo y que se está quedando excluida del camino, pero al mismo tiempo unido a la situación de deshumanización que estamos viviendo el conjunto de la sociedad. Y que nos hace, por un lado, para muchos, situarnos en la situación del rico ecológico ante el azar, que es mirar hacia otro lado hasta el dolor del que tengo hablando. Bueno, para que esto sea posible, para que se produzca esta situación de empobrecimiento y de deshumanización, para que sea posible esta deformación del trabajo y de la concesión de la vida política, además de todo un entramado institucional que lo sostenga, a través de normas, leyes, organizaciones, es fundamental la atmósfera cultural que lo potencie. La atmósfera cultural que elimine resistencia y que vaya configurando en nosotros una mentalidad y una manera de ser persona que lo vaya asumiendo. Por eso, lo que vamos a constatar también es que vivimos una cultura que, a pesar de todos los rasgos positivos que encontramos en ella, nuestra cultura es profundamente deshumanizada.
Sí, la matriz economicista, la matriz cultural de nuestra sociedad es profundamente deshumanizadora, porque lo que hace con nosotros, lo que hace la cultura con las personas, si lo miramos bien, la cultura tiene la función, eso no es ni bueno ni malo, eso es una realidad, pues la cultura hace la función de socializarnos, de decirnos o de ayudarnos a vivir con otros desde lo que es normal, desde lo que es la manera normal actual de vivir. Y eso lo necesitamos todos para todos. El problema es que nuestra cultura, de una fuerte matriz economicista, nos dice que son el individualismo, el que vayamos cada uno a lo nuestro, el que busquemos el máximo beneficio, es lo que se convierte en la manera normal y natural de vivir. Y eso lo hace y no nos damos ni cuenta. Yo siempre pongo el ejemplo, digo, ¿qué hacen nuestros padres con nosotros? ¿Nos querrán nuestros padres? ¿O nosotros querremos a nuestros hijos? ¿Y cuántas veces hemos escuchado? Tú lo que tienes que hacer es buscarte un buen futuro, tener un buen trabajo, que tengas un buen sueldo, que no tengas problemas en la vida. Tú no te metas en lío. Porque eso es lo que nuestra cultura nos va diciendo que es la manera normal, la mejor, incluso la única manera de poder desarrollar como persona. Por eso la cultura se convierte como en ese aire que no lo vemos, pero que es fundamental, porque gracias a eso que respiramos es lo que nuestra vida funciona. Bueno, pues esta cultura es profundamente deshumanizadora. Y eso hace posible que podamos estar viviendo y podamos estar asumiendo todo este contexto social en el que estamos viviendo. Claro, hemos dicho antes la flexibilidad, pero en esta cultura se están abriendo otros pasos y se están abriendo otras realidades. Por eso es muy importante que también revaloricemos y tenemos conciencia, esto no es ponerse medallas, pero sí que tomemos conciencia, que muchos de los movimientos estos de indignación que han ido creciendo en la gente y que parece que han crecido de manera espontánea, no quiero decir que hayan estado organizados, pero muchos trabajos de muchas organizaciones civiles, sociales, pero también eclesiales, parroquias, movimientos, centros de interés, charlas que se han dado en este barrio, publicaciones, y que cuántas veces se me ha dicho, ¿y esto para qué sirve? Esto han estado intentando abrir otro espacio de manera de entender la vida, otra cultura, otra manera de ver la vida. Y probablemente tengamos que reflexionar que eso no ha caído en saco, sino que se ha ido sembrando y que en un momento determinado, por las circunstancias, ha podido perder en mucha gente que a lo mejor en otras circunstancias no se hubiera. Bueno, digo esto por lo que hemos hablado anteriormente. Incluso en esta cultura, que aunque predomina estos rasgos, vemos que hay experiencias, grupos, organizaciones, hombre, y en eso nosotros sí que tenemos experiencia de haber vivido. Equipos donde los valores, equipos donde se intenta vivir la comunión, donde se abren el espacio. La cultura, como tiene la función de homogeneizarnos, al socializarnos, nos dice que una función coercitiva, nos dice lo que está bien y lo que está mal. Esto tiene que ser así, si no, no seríamos personas. Yo estoy en el colegio con mi niño, y si hay un niño que se levanta y para ir a mi mesa va por la plaza, esto me ha pasado, este año va andando y va con la mano pegando cacotazos a todos los que tiene al lado, pues yo tengo que decirle que eso no puede hacer. Porque tenemos que convivir, una función coercitiva. El problema es que lo que nosotros queremos vivir en esta cultura, como no es lo hegemónico, como no es lo normal y la manera de entender la vida, cuando intentamos vivir desde la comunión y desde otros valores, nuestra cultura también ejerce un poder coercitivo para frenar. Tú llegas a tu casa con tu familia que no son de la hogar, ni están metidos en nada de esto, y le dices, mira, quiero comentaros que de mi sueldo, pues yo voy a dedicar un porcentaje importante y lo voy a aportar a la hogar porque creo que esto es importante. Y
toda tu familia, tu hermano. O mira, yo de la herencia, yo he recibido esta herencia y esta parte, pues mira, yo esto es que creo que no me pertenece realmente. Yo creo en esto del destino universal de los bienes. Y esto que no, pues yo esto lo quiero dedicar a Cáritas, lo voy a entregar porque creo que... Y toda tu familia está todo pegado diciendo, un tío chulo. Por lo que dicen es, tú eres liberado, ¿verdad? Tú eres tonto, tú eres el más tonto de todos, tú eres el más tonto de la OA, seguro. ¿Qué está haciendo la cultura? ¿Qué está haciendo y los querrán nuestra gente? ¿Pero qué están haciendo? Un poder coercitivo, que no es tan fácil. Por eso esto lo va a presentar, y lo vamos a ver luego en los retos, nos presentan elementos de decir, ojo, es que lo que queremos hacer es una complejidad importante, es cambiar nuestra vida. Por eso no podemos perder la guardia, por eso la importancia del cultivo de la espiritualidad en nuestro equipo, en mi vida personal, la importancia de la formación que tiene que llegar y que tenemos que ser conscientes que se va a confrontar con todo esto que nos configura a nosotros. La importancia de las distintas dimensiones que tiene nuestra vida de fe, nuestra vida de militante, lo tenemos que tener en cuenta, porque es ahí donde se está fraguando el tipo de militante, el tipo de organización que nosotros queremos. Bueno, esta realidad que constatamos aquí sería un último paso. Esto es toda la constatación de esa realidad social. Nos lleva a ver que esta deformación de la actividad humana, que es el trabajo, la política, ha producido un grave problema político, ya que como persona y como sociedad nos hemos alejado de lo que es y de lo que necesita el ser humano. Y el material nos va a plantear, no existe un proyecto social humano que ponga el trabajo y la política al servicio de las personas. Y es un déficit fundamental que tenemos. Y eso va a ser un déficit fundamental que tenemos. Por tanto, va a generar un grave problema de injusticia. Objetivamente, porque se han consolidado estructuras, se han generado dinámicas que no producen esa justicia. Y subjetivamente, porque nos dificulta a las personas y a los grupos humanos ser justos, personalizar la justicia, vivirla nosotros. Bueno, esto como vemos, va a requerir de nosotros experiencia para poder, a nivel personal y a nivel social, poder abordar iniciativas que hagan posible que se pueda construir la vida desde el don, desde la gratuidad, desde el amor a los demás, desde poner nuestra vida al servicio de los pobres. En esta realidad social, nosotros vamos a constatar un aspecto que también es importante, y es que experimentamos con dolor que la Iglesia no terminamos de descubrir este problema que hemos planteado, que dificulta la vida de las personas. Y por tanto dificulta vivir desde el plan de Dios, aceptando a Jesucristo como propuesta de vida personal y social. A la Iglesia nosotros experimentamos en las realidades concretas en las que estamos, en nuestras diócesis y en nuestras parroquias, que el problema del trabajo y el problema de lo que está pasando con la dimensión política de la vida de las personas no se está viendo que son elementos centrales de lo que es la vida y la misión de la propia Iglesia. La Iglesia sí está preocupada por el mundo de los pobres, claro que está, y la Iglesia. Pero nos está faltando a la Iglesia situar esas problemáticas que generan ese problema de empobrecimiento, esas dimensiones de cómo se aborda el trabajo y la dimensión política de las personas, el papel que están jugando en la generación de la pobreza y de la deshumanización de las personas. Por tanto, de poder vivir desde la vida que Jesucristo nos ofrece. Por eso miramos con muchísima esperanza, pero al mismo tiempo pues con una cierta preocupación, la celebración de este 20 años de la pastoral de toda la Iglesia. La esperanza es que realmente eso sea un paso para que llegue cada vez más al conjunto de la Iglesia española. Pero también lo miramos con el realismo de ver la realidad que tenemos. Esta mirada que hacemos de la vida de la Iglesia, también vemos la acción del Espíritu, porque son muchas las comunidades, las parroquias, que están intentando
vivir su vida y tener en cuenta estas dimensiones. Y también al propio Papa Francisco, bueno, pues como una acción del Espíritu en estos momentos fundamental. Bueno, esa es la mirada así que yo invito a que con cariño la leáis, está mucho mejor expresado, la podáis analizar, pero para que podáis entender ese conjunto de pasos, de todo lo que es esa realidad social y la mirada que hacemos ante la situación eclesial. Mirad, en el tema eclesial, además de constatar esto que he dicho, hay un aspecto que también nos preocupa y también aparece en el documento, que es la situación en la que ahora mismo nos encontramos como acción católica. Si nosotros pensamos y creemos que es fundamental la acción católica, que sigue siendo fundamental la acción católica, y vivir desde las 4 notas que nos definen. Y en ese sentido creemos que es fundamental que esa acción católica no pierda esa sensibilidad ante la evangelización del mundo espiritual. Por eso movimientos como Mahoá, movimientos como Mahó son fundamentales. Una acción católica encarnada en la vida del mundo del trabajo. En los tiempos que ahora mismo corremos, pues somos conscientes de que estamos viviendo un momento de diálogo, de replanteamiento en algunos sectores de la Iglesia sobre la acción católica. Y la OA, en esa situación, cuando mira todo este contexto y cuando mira la realidad eclesial, ve y se reafirma más fuertemente en la necesidad de esa acción católica que colabore, que ayude a afrontar, que se dedique, que se encarne en la realidad del mundo obrero para afrontar su tarea teniendo en cuenta esta mirada, este diagnóstico de la realidad. Porque mirad, en función del diagnóstico que hacemos de la mirada, en función de cómo miramos la realidad social, del diagnóstico que hacemos, se desprenden también las estrategias pastorales que vamos a llevar a cabo. Si yo cuando miro la realidad veo que el problema que tenemos es un problema cultural, y es verdad que existe un problema cultural, pero un problema de una cultura deshumanizadora, pero no considero que la raíz o uno de los elementos fundamentales de esa cultura deshumanizadora es la manera de entender de lo que le está pasando al trabajo y a la dimensión política de las personas, sino que mi afirmación es que hay movimientos secularistas, que lo hay, que intentan apartar, reducir la religión y la fe cristiana. Si el análisis que hago me dice que esta es la problemática cultural, la estrategia pastoral que voy a llevar a cabo va a ir por un camino. Ahora, si veo que es un problema cultural de que cómo se está configurando la vida de las personas, que es profundamente deshumanizador y que tiene su causa y su fundamento, aun existiendo esos movimientos secularistas, en la manera en cómo se está organizando la vida social, la vida económica, la vida política, que reduce lo humano, porque reduce e instrumentaliza el trabajo humano y la dimensión política de las personas, probablemente las estrategias pastorales van en un cambio. Bueno, pues esta constatación es la que hace. A partir de aquí ya voy a entender. Se van a entender, y esto sí que creo que es muy importante para nuestra asamblea, una serie de retos. De retos. Son retos que nos presentan esta realidad para la vida y misión de la OA, para la Iglesia en el mundo del trabajo y para los sectores más empobrecidos del mundo. Estos retos van a ser, por un lado, digo que los retos estos van a ser muy importantes porque el resto de materiales, de pasos que vamos a dar a la asamblea, lo que van a intentar es responder a los retos que aquí vamos a compartir. Por eso yo invito a que cuando profundicéis el material, cuando lleguéis a este punto, pues, como todo lo vaya a hacer, os detengáis, os dejéis interpelar por ellos y de manera tranquila pero decidida, pues podéis discernir si consideréis que son realmente los retos que hoy día se nos están presentando. Porque en función de estos retos es como queremos construir la reforma. La reforma. Por un lado, hacer frente
con la vida y acción evangelizadora a la profunda fractura social que vivimos. Y que ha agravado y extendido el problema del empobrecimiento y la deshumanización. Sí, el reto de afrontar y combatir el empobrecimiento y la deshumanización en el mundo del trabajo, que lo teníamos en la 12 Asamblea General, para nosotros sigue totalmente vigente. Nosotros lo que planteamos hoy día, hacer frente a ese empobrecimiento y deshumanización, nos tiene que llevar también a hacer frente a esa fractura social que lo está agravando y que lo está extendiendo. Y esto sigue planteando el reto de trabajar por la inclusión social de los empobrecidos del mundo entero. La inclusión social de los empobrecidos del mundo entero, que es una de las características de los rasgos que el Papa Francisco ha planteado en la exhortación a la Iglesia del Evangelio cuando habla de la dimensión social de la evangelización. Es trabajar por la inclusión social. Y nosotros tenemos el convencimiento que solo se puede hacer esto desde el testimonio, desde la encarnación en ellos, desde el compromiso evangelizador, desde la creencia de la comunión que rompe el individualismo que nos encierra a nosotros. Bueno, eso sería un reto, seguir combatiendo el empobrecimiento y la deshumanización, que pasa por hacer frente a esa fractura social que hemos dicho, que hemos constatado, que ha aumentado y que supone colaborar a la inclusión social de los empobrecidos. Eso va a ser un reto fundamental para nosotros. Y al mismo tiempo decimos, y desde nuestra experiencia, para hacer eso tenemos que unir nuestra vida a las víctimas de esta situación. Tenemos que avanzar en nuestra vida. Segundo reto que se nos plantea. A lo largo de toda la exposición, de mirar toda esa realidad social, hemos visto que uno de los grandes problemas es que tanto en la vida personal como en la vida social, ese proyecto social de convivencia, la centralidad del humano se está perdiendo. Por lo tanto, el reto es recuperar lo humano. Y por tanto, la política, los valores morales, debemos de recuperarlos como elementos fundamentales para hacer frente a esa fractura social de la que hablábamos antes, que estaba agravando el problema del empobrecimiento y la deshumanización. Y para ello, el reto para nosotros sigue siendo, es fundamental que a la base sigamos colaborando con toda la Iglesia a que socialmente se vayan buscando respuestas políticas desde la centralidad del humano al problema de los empobrecidos y de la deshumanización, que originan esa deformación de la actividad humana que es el trabajo, la política y el profundo individualismo. En este sentido, se ha de ayudar desde el Evangelio a la acción social de la Iglesia, en diálogo con la sociedad, a tres cosas que son fundamentales. Por un lado, a crear justicia y comunión en las relaciones sociales, económicas, políticas, culturales. Crear justicia en las distintas relaciones, es decir, contribuir a que la realidad social se impregne del Evangelio y se construya desde la lógica de la gratuidad del todo. Esto, mirad, va a suponer denunciar las situaciones de injusticia, pero al mismo tiempo algo que sí que tiene que ser para nosotros novedoso, que es hacer propuestas que anuncien nuevas prácticas económicas, nuevas prácticas políticas, nuevas prácticas de trabajo. Propuestas que pongan a las personas en el centro de la libertad. Y en este sentido es fundamental colaborar socialmente a construir un proyecto social humano donde se reconozca el valor fundamental del trabajo y de la política al servicio de las personas. Mirad,
nosotros, este reto lo que nos va a llevar a la OA en estos momentos a declarar la intencionalidad del reto, para que no lo planteemos. Mira, si existe realmente, si no existe un proyecto social, un proyecto político de convivencia, donde el humano sea lo central, nosotros tenemos, junto a toda la Iglesia, porque es tarea de toda la Iglesia, no solamente de la OA, o es tarea de la OA, porque es tarea de la Iglesia, desde el Evangelio de los consejos de la Iglesia, ayudar a configurar, a aportar para ir configurando ese proyecto social que sea verdad y humana. Y eso pasa por crear justicia en las distintas relaciones laborales, políticas, económicas en las que se desenvuelve la persona. Y eso tiene que pasar para que no solamente cuando leamos la doctrina social de la Iglesia nos quedemos en los principios, en los elementos que nos aportan, sino que nos tenemos que traducir en propuestas de la vida económica, de la vida laboral, de la vida política, que podemos ofrecer y llevar al mundo en el que a ofrecérselo a otras organizaciones, a otros ambientes, etc. ¿Sí? Ahí estaría el reto fundamental para hacerlo. Por eso, nosotros, la Iglesia puede vivir y dar a conocer el proyecto de humanidad personal y social que nos ofrece Jesucristo. Un proyecto que hemos de desarrollar y concretar para ofrecerlo al conjunto de la sociedad. Y junto a otros y en diálogo con ellos, experimentarlo nosotros y hacerlo a otros. Y segundo, tiene que recuperar lo humano, lo que significa acompañar y transformar la realidad en los distintos planos en los que se configuran. En las personas, en los ambientes y a nivel de estructura e institución. Sí. Acompañar y transformar la realidad de los distintos planos en los que se configura, o acompañar a las personas para que puedan vivir desde la lógica del Evangelio, desde el proyecto de humanización que Jesucristo nos ofrece. En los ambientes, en la atmósfera cultural que nos envuelve y que está haciendo ver como normal la disolución del humano para combatir eso. Para que no es normal, para configurar otros valores en torno a la manera de entender el trabajo, a la manera de entender la vida política y la escritura y las instituciones para que realmente estén al servicio de ese proyecto político que tenga realmente a la persona y sus necesidades en el centro. Recuperar lo humano nos tiene que llevar, este reto nos tiene que llevar a desarrollar y a que intentemos responder a eso. Y por último, el tercer reto, revitalizar el entusiasmo por compartir el Evangelio con los demás. Porque estamos convencidos de que es lo que realmente necesita el mundo de Dios. Porque es la experiencia liberadora que cada uno de nosotros hemos tenido y tenemos. Lo que realmente transforma nuestra vida es encontrarnos con Jesucristo. Cuando nos hemos encontrado con Él, aun en las situaciones de mayor explotación, de mayor marginación, nos ha hecho reconocernos desde la dignidad, nos ha hecho reconocer la dignidad inviolable que tenemos como hijos, como hijas. Y cuando eso ocurre, nos ha hecho levantar la cabeza y aun en las peores condiciones de vida, ver que somos gente que tenemos la capacidad de poder transformar nuestra vida. Por eso el encuentro con Jesucristo que transforma nuestra vida sigue siendo fundamental. Y lo que ha sido positivo para nosotros es clave poder ofrecer al mundo de Dios. Compartir el orden. Bueno, pues estos tres retos son los que, con los que el material prácticamente va a terminar, después de mirar la realidad social en la que nos encontramos, cómo la acción católica, cómo la Iglesia se sitúa ante esta misma realidad social. El tercer paso, bueno, ¿y esto qué retos representa? Al final, en el último apartado, lo que me va a decir es hacerlo
y los acentos, los distintos retos que se nos plantean, pues, ¿qué cambios o qué aspectos tendríamos que ir, qué implicaciones tienen para las distintas dimensiones de nuestra vida, ¿no? Para nuestro seguimiento personal de Jesucristo, para nuestra vida de comunión, para nuestro compromiso personal, para nuestra manera de ser acción católica expresada en la pastoral. Bueno, este sería el primer material. La conclusión que yo adelanto que se hacen los materiales es, para responder a estos retos, tenemos que seguir experimentando las propuestas de vida y oración que compartimos en la procesión diaria. No consideramos que ante esta realidad y ante los retos que nos presentan, creemos que es fundamental que sigamos desarrollando, porque estamos casi al inicio del camino de poder profundizar y poder vivir las propuestas de vida y acción que compartimos en la Santa Iglesia. Revisándolas y cambiando lo que veamos que hay que cambiar. Segundo material. Que eso es lo que vamos a hacer. Pero con el convencimiento de que ese es el camino que tenemos que seguir. Porque ese es el camino que nos va a ayudar a vivir y a implicarnos en la vida de la gente, a encarnarnos para afrontar el problema del empobrecimiento y la deshumanización, para posibilitar esa inclusión social de los empobrecidos. Nos va a ayudar a eso. Desarrollando el quehacer porque nos va a permitir aportar elementos para recuperar lo humano, para crear justicia, para generar el acompañamiento de las personas, para poder transformar esa atmósfera cultural en la que vivimos, para poder seguir aportando en ese cambio de la estructura, para posibilitar compartir el Evangelio. Por tanto, fundamental. Ahora bien, también constatamos que necesitamos un revulsivo. Tenemos que vivir eso, pero necesitamos un revulsivo que nos dinamice. Necesitamos, el movimiento solo se puede demostrar andando. Y eso que queremos construir, que es realmente un proceso de vida, esa propuesta de acción es generar una dinámica en nosotros de mayor encarnación, de cambio de nuestra vida, necesita que concretemos experiencias de triple comunión entre nosotros y con el mundo obrero más que respondan a estos retos que planteo. Tercer material. Eso es lo que va a querer hacer el tercer material. Por eso diría que ese tercer material va a ser la clave de nuestra salud. Lo que consigamos hacer ahí, el entusiasmo que saquemos, los convencidos que salgamos, van a poder hacer que eso tire de la evidencia de esa propuesta de liberación, que eso tire de eso. Y el cuarto material lo que hace es marcar una prioridad. Bueno, yo ya me callo. No sé si mis palabras, no sé, un poquito gruesas, pero os han ayudado más. Pero bueno, os han ayudado más a decir. Ahora sí que sé que me tengo que leer material para enterarme de lo que va a la primera hora. Bueno, pues ya está. Si para eso han servido, bienvenido. Venga, ¿alguna pregunta? Si no, o alguna cuestión que queráis aportar o... Quiero resaltar una cosa, porque no sé. Mirad, este segundo reto, yo creo que es muy importante que tomemos conciencia de una cosa que se nos va a pedir. Cuando leáis el material lo verán, y es: si realmente tenemos un problema importantísimo en nuestra sociedad para poder configurar la vida de las personas de otra manera, para que las personas, para que se pueda producir esta inclusión de los empobrecidos que vemos que es tan importante. Y es, si hay dos elementos que son claves, que desfiguran, que deforman la vida de las personas, que imposibilitan su humanización, como es la manera de entender el trabajo y la manera de concretarse esa dimensión política de nuestra vida, significa que el proyecto político, el proyecto de convivencia que tenemos, se está construyendo no desde lo que el ser humano necesita, que sería una manera de entender el trabajo radicalmente distinta, una manera de entender la política radicalmente distinta.
y lo que supondría una manera de entender las relaciones familiares radicalmente distintas, una manera de entender la economía, de entender un montón de aspectos. Hoy por hoy, nosotros tenemos que tomar en serio nuestra contribución para modificar eso. Y eso requiere que desde la doctrina social de la Iglesia, desde la doctrina social de la Iglesia, seamos capaces de discernir y de concretar propuestas que podamos ofrecer en diálogo para construir un proyecto político, un proyecto de convivencia donde el humano sea el centro y por lo tanto donde se genere otra manera de entender el trabajo, otra manera de entender la política, las relaciones económicas, etc. Y eso está faltando. Eso no se está haciendo. Y es importante, eso es algo que la OAS sola no lo podemos hacer, pero sí es importante que pongamos faena, nos pongamos en faena, si vemos que sea un camino, porque lo tenemos que hacer. ¿Y eso qué supone? Pues supone que cuando nos viene la doctrina social de la Iglesia, no nos quedemos ahí, sino que consigamos que vaya más allá de lo que nos plantea. ¿Y en qué tiene que significar ir más allá? En el grado de concreción de esas cuestiones que estamos planteando. Por ejemplo, ¿qué significa el destino universal del gobierno? ¿Pero qué significa eso? ¿O qué significa que la propiedad no es un absoluto, sino que está supeditada? ¿Qué significa eso para nuestro salario? ¿Qué significa eso para la manera en cómo los que tengan ahorro los manejan? ¿Significa algo? Si eso significa, necesitamos generar experiencia, por un lado, para empezar a vivirla nosotros y también para poder ofrecerla. Lo voy a decir con otras palabras. No podemos exclusivamente a la OAS estar en una acción evangelizadora ante lo que está ocurriendo de denuncia, que tenemos que seguir estando ahí. Pero también nuestra sociedad está necesitando propuestas que nos hagan caminar en otro sentido. Y que no estoy entrando en un grado de propuestas de conversiones políticas que no nos competen como Iglesia, pero que la Iglesia tenemos la obligación de tener el Evangelio de la doctrina de la Iglesia que podemos aportar. Y ese es el reto que nos está planteando y que es muy importante cuando hablamos de crear justicia, que nos tomemos en serio y lo que los materiales nos quieren ayudar a que entendamos y a que decidamos si caminamos por ahí o no. Pero está siendo necesario. Hace falta experiencia de trabajo, de que podamos aportar la experiencia. Muy bien, este trabajo precario que nos reduce, que no nos sirve, pero ¿qué experiencia tenemos de otro tipo de trabajo que responda realmente a lo que yo quiero? Es importante que también las podamos experimentar y las podamos ofrecer. Causas como los sectores o lo que surja después de la asamblea pueden ser ámbitos para que esto se haga. ¿Vale? Y luego esto realmente lo que venimos haciendo. Por eso, este reto que sigue siendo fundamental, necesitamos seguir experimentando las propuestas de vida y acción que aprobamos en las 12 asambleas, cambiando todo lo que nos está sirviendo y nos está impidiendo. Bueno, pues ya está. Hace poco, tiene unos materiales que no nos han dado. No, ya claro. Lo que hemos hecho nos va a venir muy bien. Pero eso, ahora hay que digerirlo todo. Tú los has dicho, porque las con los materiales, pero vaya, creo que ha sido una formación buena. Que yo quería, en nombre de todo, agradecerle a Gonza que haya venido esta aquí con nosotros, pero yo creo que nos ha ayudado a ver una nueva, lo vamos a mirar en material de otra manera, me parece. Habrá quien se la ha leído y se lo vamos a releer de otra forma, porque yo creo que nos aporta mucha claridad y el que no se la ha leído yo creo que con ganas desde luego sí vamos a tener, porque yo creo que la ha explicado de una manera así muy clarita que como que no tenemos ese miedo, ya veremos a ver qué entonces, sino que yo creo que Gonza no. Y bueno, queríamos agradecerle su generosidad de estar aquí con nosotros desde Córdoba.